Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y a todos. Grabamos el presente video para que tengamos las precisiones y algunas generalidades con relación al capítulo número 3 dentro de este curso que se conoce como seminario de tesis, ya seminario de tesis 2, donde se lleva la línea específica que tiene relación con la construcción, en este caso de su proyecto de innovación, y que para este momento compartiremos con ustedes los elementos con relación a este capítulo número 3 que se titula Estrategia de Innovación, con diferentes subtemas. Entre ellos, en este caso, encontramos metodología para el proceso de innovación, que es el 3.1. Enseguida 3.2, marco teórico relativo a la temática, con un asterisco en este caso que en un momento estaremos revisando. 3.3, estado del conocimiento, con la misma precisión anterior. 3.4, planificación docente. Y 3.4.1, objetivos. Y 3.4.2, diseño y aplicación, en este caso de la estrategia de innovación. Para este punto, compartirles que para comenzar este capítulo número 3, estrategia de innovación, antes de comenzar en este caso la redacción en cada uno de los subtemas que acabamos de revisar, se sugiere introducir, como ya lo hemos venido realizando en los diferentes capítulos, es decir, poder comenzar acerca de qué es la innovación. En ese sentido, aquí tenemos un código QR, el cual nos puede llevar directamente a la carpeta donde podemos encontrar un poco acerca de este término de la innovación. Simplemente escaneas el código QR y puedes entrar directamente a esta antología, donde podrás encontrar algunos elementos que tienen relación con la innovación de la práctica docente propia, desde los profesores en servicio, algunos criterios, incluso algunas características con relación a la innovación. Entonces, con esa parte se sugiere que podamos en este caso comenzar, y que como bien lo dice por aquí dentro de nuestra presentación electrónica, que no nos perdamos en el sentido de colocar algunas inferencias, no dejar únicamente a los autores que redacten y que den a conocer sobre las ideas concretas de qué es la innovación, sino que podamos también nosotros hacer nuestras inferencias en función de ese término de innovación, y en función también de lo siguiente que tiene que ver con paradigma en psicología de la educación. Es decir, una vez que ya has redactado sobre qué es la innovación pedagógica, has incluido algunos autores con a través de citas cortas, largas o paráfrasis, es momento de que redactes acerca del paradigma en psicología de la educación que vas a emplear para, en este caso, poder construir, diseñar o sobre todo aplicar lo que es tu estrategia de innovación. Es decir, a lo largo de tu carrera como pedagogo en esta universidad, has revisado diferentes paradigmas en psicología de la educación que te han permitido tener diferentes modos de interpretar la realidad al momento de intervenir con los estudiantes. En ese sentido, de la misma manera, dentro del código QR, tú podrás en este punto encontrar el libro que corresponde a Gerardo Hernández Rojas, donde podemos visualizar los diferentes paradigmas en psicología de la educación, de los más reconocidos hasta el momento, y que podrás tú revisar y sobre todo precisar sobre cuál de ellos estarás trabajando. En este caso, dentro de este libro podemos encontrar de manera precisa con algunos autores conocidos como Piaget, Vygotsky, que han sustentado durante ya algún tiempo diferentes visiones o modos de interpretar la realidad desde la psicología de la educación. Hablamos de elementos que tienen relación con el constructivismo, la cuestión sociocultural histórica, el paradigma humanista, el paradigma cognitivo, el paradigma psicogenético, el paradigma sociocultural que hablábamos hace un momento de Vygotsky, y diferentes visiones o modos de interpretar la realidad desde la psicología de la educación. De la misma manera, aquí dentro de la presentación electrónica te compartimos una tabla. Esa tabla está dentro de un libro que en un momento te mostraré dónde lo vas a poder encontrar. En este punto, esta es una metáfora educativa en los principales paradigmas psicoeducativos. Es decir, es una forma en la que tú podrás identificar cuál es el paradigma que te es más funcional o que es más ad hoc al trabajo que estarás realizando con los niñas, niños y adolescentes. En su caso, visualizarás desde de esta tabla de la autora Frida Díaz, este,
acerca de cómo lo podemos visualizar desde la parte del alumno, cada uno de esos paradigmas conductista, humanismo, psicogenético, cognitivo, sociocultural, cómo lo visualizamos desde la parte de la enseñanza, la parte didáctica, sobre todo del profesorado, así como la enseñanza y el aprendizaje, cuáles son los modos de interpretar la realidad de acuerdo a cada uno de estos actores o dimensiones dentro de la psicología de la educación. Entonces, una vez que tú ya has realizado esta redacción de la innovación, a qué se refiere, algunos autores que te compartía, con sus inferencias, claro está, en siguiente punto, redacta sobre el paradigma que estarás seleccionando para desarrollar tu estrategia de innovación. ¿Ok? En este punto, ahora sí ya podremos comenzar con el subtema 3.1 que se conoce como metodología para el proceso de innovación. En este punto es fundamental que te puedas guiar ya con la asignación que tendrás en algunos días de tu asesor de documento recepcional para que puedas elegir una metodología de igual manera ad hoc a las necesidades, intereses y expectativas de tus estudiantes, ad hoc a ese diagnóstico pedagógico que has construido, ad hoc a esta parte contextual que también ya tienes en construcción desde el capítulo número 1. Entonces, tomando en cuenta todos esos elementos y tu planteamiento de la problemática con la que culminaste en el capítulo número 2, en ese punto ya podremos seleccionar qué metodología estaré empleando. Aquí le agregamos el término metodologías porque cada uno de ustedes estará eligiendo una diferente probablemente por esas necesidades, intereses y expectativas que tienen los estudiantes. En ese sentido, como dice por acá, ¿qué metodología se empleará en el proceso de innovación? Deberemos especificar cuál es esa metodología. En su caso, si presenta algunos elementos, principios, fases y algún autor que lo fundamente, sería trascendente para que nosotros lo coloquemos en este espacio. Como ya te comentamos desde el primer apartado, es importante que no dejes de lado la parte de las inferencias y argumentos, donde des tus justificaciones, tus elementos, vamos a decirlo así, tus fundamentos en función de lo que tú vivencias y experimentas a diario en esta práctica pedagógica, en tu servicio social o en tu práctica profesional que estás llevando. ¿Cómo lo podemos elegir? En la parte que te comentaba, en función de esas necesidades, expectativas, intereses que ya se han venido identificando, incluso a través del planteamiento de una problemática y que ya le vas dando una dirección hacia el qué y el cómo vas a poder intervenir a través de este proceso de innovación. En ese sentido, aquí también se te comparte un código QR en el cual tú de la misma manera podrás ingresar y poder acceder a este espacio que corresponde a metodologías educativas, donde encontrarás material con relación a equidad e inclusión, aprendizaje colaborativo, que son algunas de las metodologías que podemos identificar más ad hoc a las condiciones actuales. Por aquí también tenemos algunos elementos del diseño universal de aprendizaje. Aquí también podemos visualizar un libro muy trascendente de Frida Díaz Barriga, donde podremos visualizar diferentes metodologías para la enseñanza situada o que forman parte de este paradigma cognitivo situado. Y aquí podemos seleccionar alguno de ellos: aprendizaje basado en problemas, métodos de casos, diferentes formas, ¿no?, de que podemos intervenir con nuestros alumnos y con nuestras alumnas. Aquí hay algunas otras metodologías activas para el aprendizaje, dentro de las cuales podemos en este caso identificar algunos elementos también trascendentes, como lo son el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, el trabajo basado en equipos, método de casos, el aprendizaje más acción. Entonces tenemos diferentes alternativas que tú vas a poder seleccionar, vuelvo a reiterar, en función de este punto que tiene que ver con tu asesor o las orientaciones que te puedan orientar, valga la redundancia, desde el planteamiento de tu problemática. Entonces ahí están algunas sugerencias, están algunos libros, y aquí también traemos algunos elementos de la parte de la educación socioemocional que te puedan ser útiles. En este punto cabe rescatar que es complejo decirte puedes usar esta metodología, puedes usar esta otra, porque como le hemos venido mencionando, tú eres la única, tú eres el único que va a poder seleccionar con apoyo argumentativo,
a lo mejor sí con algunas sugerencias desde tu asesor para que construyas este trabajo para la innovación pedagógica. Muy bien. Aquí está, como dice por aquí en este espacio, qué autores puedes consultar. Ahí puedes acceder al código QR o además también puedes consultar algunos otros documentos que te parezcan en este caso pertinentes. Vamos a continuar. En este punto que corresponde al 3.2, marco teórico relativo a la temática, tiene un asterisco porque tiene mucho que ver con la forma en la que tú puedas organizarlo desde las orientaciones que te pueda dar tu asesor. Yo nada más te comparto en este punto algunas generalidades que puedes integrar. Estamos hablando que el marco teórico es una serie de elementos que te van a apoyar dentro del argumento de tu estrategia de innovación. Es decir, investigar algunos elementos teóricos que puedan argumentar el trabajo que estarás realizando en función de esa problemática, en función de ese enunciado que ya has construido. Es decir, podremos investigar en diferentes fuentes algunos autores que refieran a esa parte conceptual de tu estrategia de innovación, elementos que tengan relación a lo mejor con lectura, con escritura, con la cuestión de inteligencia emocional, con motivación intrínseca, extrínseca, interés, neurociencia, neurodidáctica, muchos elementos teóricos que a veces escapan dentro del proceso de innovación. Entonces, es una sugerencia que tú puedas indagar, que puedas revisar sobre algunos elementos teóricos. En ese punto, ya una vez que identificas algunos elementos teóricos que puedes integrar en tu trabajo, es importante que identifiques y selecciones únicamente aquellas aportaciones que te puedan favorecer en el diseño y la aplicación de tu estrategia de innovación. ¿Por qué? Porque esta parte es fundamental, como lo dice aquí, únicamente lo relativo a tu temática, para no también hacer un espacio tan extenso que nos pueda jugar en ocasiones en vez de favor en contra. El siguiente punto, que es el más fundamental, una vez que ya identificaste y seleccionaste, obviamente haciendo uso de diferentes tipos de citas, cortas, largas, paráfrasis, es momento que construyas o que redactes en función del trabajo que estás construyendo ese marco teórico. Como lo dice por aquí en este espacio, si con tu asesor o tú desde tu decisión consideras que puedes agregar algunos subtemas para organizar mejor tu marco teórico, lo puedes realizar sin ningún problema. Por ejemplo, un 3.2.1 que hable acerca de los procesos de lectura, no sé, por dar un ejemplo. Entonces, o a lo mejor un 3.2.1 que hable acerca de la inteligencia emocional o las habilidades socioafectivas o elementos de la neurociencia, no sé. Entonces, puedes generar algunos subtemas. Esto es opcional, vuelvo a reiterar, la forma en que organizes tu marco teórico tiene mucho que ver con tu creatividad en este proceso de redacción y de construcción de tu propia tesis. En ese segundo punto pasamos al elemento 3.3 que corresponde al estado del conocimiento, el cual también se ha conocido como el estado del arte. En este caso, este estado del conocimiento es un análisis sistemático y obviamente una valoración del conocimiento de algunas producciones que se han generado en torno al campo de investigación durante un periodo determinado. ¿Qué estamos diciendo en este punto? En este caso, estamos refiriéndonos que tendrás que indagar, revisar algunos estudios en algunas páginas de internet que aquí se te sugieren, que no necesariamente son las únicas, simplemente son sugerencias de temáticas que tengan que ver con una innovación, con una estrategia, con las temáticas, vamos a decirlo así, que tú vienes desarrollando. Vamos a ver qué se está haciendo en otros lugares, parecido, vamos a decirlo así, en comparación con lo que tú estás construyendo en este capítulo número 3 y en totalidad de tu documento recepcional, obviamente. Entonces, ¿qué puedes hacer? Podemos ingresar a los códigos QR que podemos observar aquí en pantalla, donde está el código QR de redalic.org, que es una página de la misma manera de sistemas de información científica de revistas educativas científicas, y que tenemos un acceso abierto para poder revisar precisamente algunas investigaciones relativas a nuestra temática, ¿verdad? A diferencia del marco teórico, el marco teórico, como te das cuenta, es una revisión de autores de cualquier año incluso. Para el estado del conocimiento, algunos autores que sugieren su construcción sugieren que hagamos una revisión de algunos estudios de no más allá de 10 años, desde en este caso nuestra actualidad hacia atrás, ¿verdad? Entonces,
¿Para qué? Para que estos estudios con los que estamos haciendo la parte comparativa, científica en el sentido de revistas científicas educativas, pues tengan un poquito de relación hacia el contexto contemporáneo en el que se está desarrollando este proyecto de innovación. También está la página Cielo, que tiene un poquito más de amplitud hacia la parte latinoamericana, trae algunos textos también en otros idiomas, pero que se pueden traducir con las mismas herramientas de la página. Puedes entrar y revisar cuántos estados del conocimiento, vamos a decirlo así, cuántos estudios podrías revisar. Tiene que ver con tu organización, con las sugerencias que te pueda prever tu asesor, probablemente de 2 a 3, las que tú consideres obviamente pertinentes desde este sentido.